Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues bienvenidas a nuestro primer video de YouTube. En este caso hablaremos de un tema bastante interesante, complejo, amplio. Es la depresión en el adulto mayor. Queremos hacer nuestro tema enfocado en reconocer, en el tratamiento, en las señales que nos pueden dar cuando un adulto mayor tiene este problema, y así como la promoción y la prevención, donde pudiéramos hablar de hacer una mejor calidad de vida o una salud mental favorable, ¿no? ¿Qué les parece? Bien, me parece muy interesante el tema, ¿no? Está muy padre. Ya habíamos tenido antes de este video varias pláticas las tres, entonces ya creo que estamos en el tema súper interesadas, preparadas. Entonces empezamos con la definición de lo que es la depresión. Bueno, la depresión es la alteración de ánimo consistente en su disminución con un grado variable de pérdida de interés o dificultad para experimentar placer en las actividades habituales y acompañada de diversos síntomas psíquicos, tales como la tristeza, alteración de la concentración y de la memoria. Entonces, por aquí Gina traías unos datos muy interesantes, unas estadísticas. Yo les voy a hablar un poquito de las estadísticas, primeramente especificando que el adulto mayor es a partir de los 60 años para arriba, y algunas estadísticas en México. En 1950 se consideraba que el 5% de la población eran de adultos mayores, en el 2021 era del 12%, pero para el 2050 se prevé que será el 23%, o sea que muchas de estas generaciones vamos a llegar al 2050 ya como adultos mayores. Las tres, exactamente, llegamos las tres como adultos mayores. ¿No se sienten mal por ello? No, estamos preparándonos para Tú también llegar. te tienes que preparar. Pero pues las entiendo. Bueno, un dato también importante es que en el 2010 la OMS determina la depresión en el adulto mayor como la segunda causa más discapacitante a nivel mundial, pero en la actualidad es la primera causa a nivel mundial. Entonces sí es como que estar listos, preparados para esta situación que se nos viene. Entonces, ¿cuál sería la importancia de reconocer y de tratar estas enfermedades mentales en los adultos mayores? Es decir, que platiquemos de a lo mejor de los detonantes, como decíamos al inicio, y las señales que pudiéramos detectar. Bueno, como lo sabemos, ¿no? El adulto mayor, ya cuando llega a ser en esta etapa adulto mayor que tiene más de 60 años, ya por su vida pasó por varias situaciones, tales como puede ser la pérdida de un familiar, tal vez ya jubilado o jubilada la persona, tiene trastornos de sueño, ya influyen muchísimas cosas y su estado de ánimo cambia, ¿no? Entonces todo esto puede conllevar a una enfermedad mental al adulto mayor. Estamos hablando de la depresión y de la ansiedad. Entonces, la vida cotidiana te va llevando a que puedas pasar por estas enfermedades mentales. Y es muy importante saber cómo reconocer algunos síntomas o algo para poder estar atentos, ¿no? De cómo poder ayudarnos o cómo poder superar una depresión. Y bueno, como hablas de este deterioro en este tipo en estas personas adultas mayores, a nivel físico, pues sí se van perdiendo como muchas funciones, ¿no? Por ejemplo, el oído, la vista, el olfato se va perdiendo. Entonces, muchas veces estos adultos mayores se deprimen porque ya no pueden ni siquiera convivir con sus seres queridos, ¿no? A falta de pues sí, por este deterioro que se presenta. Y qué decir si el deterioro también es a nivel cognitivo, por los neurotransmisores que también van decayendo, también empiezan a deteriorarse y empiezan un montón de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el Alzheimer, empiezan a nivel mental los olvidos, ya no se acuerdan ni siquiera de sus familiares más cercanos. Entonces también ellos pasan por estas situaciones de ansiedad, de preocupación, ¿no? Entonces por esto muchas de estas causas son la depresión y ansiedad. Sí, a lo mejor por mencionar algunas señales de las que son más notorias en nuestro adulto mayor, hablemos del cambio del estado de ánimo, que ya comentabas, Rubí. El cambio del estado de ánimo, cuando se vuelve prolongado, estamos hablando que ya es un tema, una señal alarmante. ¿Por qué? Porque seguramente al ser prolongado estamos hablando de que no puede controlar esa situación, entonces hay que hacer una intervención. También la alimentación, los hábitos alimenticios. En este caso, muchos adultos mayores dejan de comer o comen cosas que les producen algún tipo de daño, ¿no? Y a lo mejor también esta forma de comer mal es una llamada de atención, o tratan de llamar la atención a su familiar o a su compañía más cercana para que se den cuenta que están ahí, ¿no?
también una que se me hace tiene una dualidad, el aislamiento. La persona decide aislarse y mi pregunta es ¿por qué quiere o porque realmente se siente que lo rechaza su propia familia, sus propios círculos, no sé? Entonces, ¿es porque quiere o porque se siente mejor aislándose, no? Entonces, el aislamiento también es una señal bastante notoria y una muy común, como les decía, también era que comen para que les haga daño y entonces llamar la atención, es decir, autoinfringirse o dañarse para que sepan que está ahí, sí, ¿no? sí, claro. Que aquí está. Y más que nada que los adultos mayores, como dices, muchas veces es o se aíslan porque quieren o se aíslan porque se sienten rechazados. Yo creo que intervienen las dos partes, ¿no? Porque muchas veces la familia no quiere hacerse cargo, lo ven como un cargo al adulto mayor, ¿no? Y te aíslan. Y muchas veces también él mismo se aísla porque ya no se adapta a esta situación por la disfunción de lo mismo, de los sentidos. Pero es complicado en esta situación de que ellos sí quieren integrarse y no pueden por esta situación. Entonces, Mira, y hablando, por ejemplo, todo esto, ¿no? Sale el qué es la salud mental, por ejemplo, en los adultos mayores. Pero fíjate que la salud mental no es solamente la ausencia de enfermedades, sino que es tener una buena calidad de vida. Entonces, uno piensa en la salud mental o piensas, es que está sano, entonces está bien. No, no, no. O sea, puedes estar sano sin ninguna enfermedad, pero tienes que tener un buen estilo de vida. Claro. Entonces, es muy importante con las personas de la tercera edad, ayudarlos, ¿no? A tener un envejecimiento saludable. Saludable y activo, Y ¿no? activo. Y activo, o sea, como que la misma familia impulsara este envejecimiento activo cuando ya el adulto mayor ya no puede, pues hay muchas actividades lúdicas que puedan implementar, ¿no? Por ejemplo, lo mencionabas tú en la plática, actividades que te distraigan, ¿no? El baile, el caminar, el tomar el aire libre, tomar, no sé, caminar, lo que sea, que lo mantenga ocupado. Y como dices hace un momento, que no estén inactivos, porque la inactividad conduce a la depresión. 100%. Uh-huh. Entonces, la importancia, ¿no? De tener a los adultos mayores, no de tenerlos, ellos son unas personas independientes, no hay que hacerlos dependientes a uno, realmente son personas que si hablamos de la tercera edad, que son 60 años, son súper jóvenes, son personas jóvenes, activas. Ahorita el tiempo de vida ya se alargó, ya el tiempo de vida es 90 años, entonces estamos hablando que cuando tienes 60 años eres una persona joven, donde puedes hacer muchísimas cosas, eres una persona activa, trabajadora, y no te quedes con esa idea de que, el adulto mayor, que no haga nada, que ya descansa en su casa, ¿no? Puede hacer muchísimas cosas, aportar a la sociedad, simplemente experiencia, su tiempo, su conocimiento, tanto que uno puede aportar, ¿verdad?, al adulto mayor. Sí, entonces, ¿cómo pudiéramos hacer una prevención adecuada, una promoción de la psicología como tal, nuestra apuesta para la psicología de la salud? ¿Qué se les ocurre que pudiéramos aplicar o plantear, promover, no sé? Fíjate que es muy interesante. La psicología de la salud comienza en los años 70. Realmente es reciente esto, entonces creo que estamos nosotros en una generación donde podemos concientizar más de lo que es la psicología de la salud, ¿no? Porque tenemos pocos años con este nuevo tema, que al final del día es algo muy importante para avanzar como seres humanos y que nos dé un envejecimiento saludable. ¿Qué podemos hacer, como dices, para la prevención? Para la prevención, ¿qué podemos hacer? Bueno, para la prevención tú ya lo habías mencionado, que es alimentarte bien, estar físicamente bien, mentalmente bien, estar cognitivamente estudiando, estarte activa en la mente. Eso podemos prevenir así, ¿no? Un deterioro cognitivo, físico y social también. Pero para la promoción, ¿qué podemos hacer? Ajá. Lo platicábamos hace rato fuera de cámaras, como decíamos, era un debate de los asilos, ¿no? Que decíamos que los asilos, pues están muy deteriorados, les falta mucha calidad humana a las enfermeras o las personas que te atienden. Ojalá se pensara en algún futuro, si estamos previendo que para el 2050 vamos a ser el 23% de la población, los adultos mayores, que se cuenten con asilos dignos, limpios, con calidad humana, especialistas, con terapeutas. Se puede hacer algún asilo tan favorable, tan humano, que ojalá y podamos pensar en algo así. Así es. A mí me gustaría poner en la mesa como el tema de la parte económica, el tema de cómo llegamos a una vejez
económicamente estables, ¿no? Porque la realidad es que nosotros estamos hablando que en 30 años vamos a estar en esa cifra. Y en 30 años no nos vamos a pensionar, ¿no? No. Entonces, empezar a pensar que en esa etapa nuestro sistema gubernamental nos va a proteger, pues es como un sueño. Sí. Entonces, pudiéramos hablar desde ahorita de hacer algún tipo de cambios en nuestra economía, de ahorro, no sé, implementar nuevas formas de tener ¿cómo se pudiera decir? Algo que nos asegure o al menos nos preocupemos por asegurarnos que tengamos una calidad de vida pues más, se pudiera decir, económicamente estable. Sí. Porque la realidad es que no pinta para ello, ¿no? Entonces, ahorita nosotros en nuestras generaciones y con nuestros hijos tenemos que educarlos educarlos y más que educarlos, concientizarlos de que efectivamente si todo sale bien, vamos para allá prácticamente todos, ¿no? Entonces, desafortunadamente no tenemos una educación económica donde de ahorro, exacto. Entonces, pues yo creo que por ahí pudiéramos empezar también a nivel educativo desde los niños, comenzar a que ellos sepan cómo se ahorra, sepan cómo manejar sus finanzas. Oye, pudiera ser como una planeación de vida, ¿no? Así es. Estamos hablando de a lo mejor meter, ¿por qué no hasta alguna carrera o alguna, no carrera, a lo mejor algún extra en las escuelas, planeación de vida y verte en un futuro, cómo te proyectes en un futuro, a largo futuro, ¿no? Es a mediano, a corto y a largo. Estaría muy bien esa idea, está súper bien. Cómo implementar, porque es algo que los niños pueden ir desarrollando. Simplemente ahorita, esa pregunta se las hago. ¿Ustedes ya hicieron su proyecto de vida? Estamos en eso. Entonces, creo que es muy interesante el plantearnos esto y ver cómo nos vemos en 30 años realmente. Es que desgraciadamente lo vemos como muy lejos, ¿no? Como que nunca va a pasar, nunca vamos a llegar a viejos, pero realmente vamos para allá. Y sí es cierto, es algo que se debería de implementar desde las escuelas, ¿no? La educación en el ahorro, en la economía, porque nunca se nos da, nunca. O sea, se ahorra porque se quiere, ¿no? Pero un niño no está acostumbrado a ahorrar ni nada. ¿No? Entonces, como que implementar esa educación en la economía para que pueda ser funcional en la adultez, ¿no? Y pues fíjate, imagínate, si nosotros no tenemos ese hábito, es más complicado todavía inculcárselo los a los adultos niños. mayores. Exactamente. Y ahorita los niños estamos a tiempo, es una prevención con los niños. Ahorita los adultos mayores ya es complicado. Claro. Entonces ya hablamos un poquito de lo económico, lo emocional. Creo que el tema emocional también es muy importante, la salud física. Bueno, partamos por lo emocional. ¿Qué hacemos en lo emocional? Yo creo que sentarte con un adulto mayor, de verdad, escucharlo, porque, bueno, a mí me ha tocado estar con muchos adultos mayores y cuando ellos empiezan a contar sus experiencias y desahogarse, vaya que de verdad lloran y se desahogan y te dicen y te cuentan toda su vida. Y de verdad son cosas tan interesantes que hasta te quedas así como que no inventes, ¿en serio todo eso te pasó? Y son personas llenas de sabiduría. Exacto. Y que te pueden dejar tantas enseñanzas, ¿no? Y escucharlos. Ser esa parte empática, claro. Híjole, te deja una enseñanza grandísima y a ellos les sirve para sacar esas emociones guardadas de toda una vida, ¿sabes? Exacto, es a lo que voy, porque al final del día cuando uno puede sacar sus emociones o reconocer las emociones, platicárselas a alguien, cada vez va sanando. Sí. Y para mí, bueno, yo en lo personal, no sé si estén de acuerdo ustedes conmigo, pero para mí todas las enfermedades son producto de emociones no sacadas o no... que tú no te das cuenta de lo que tienes y al final del día te lo vas quedando, te lo vas guardando y el cuerpo habla. Sí. Entonces, vamos evitando enfermedades a largo plazo, en un futuro, y vamos siendo conscientes de lo que nos hace daño, lo que nos afecta, y sacarlos con un buen terapeuta, o con una amiga, o con una plática, ser ¿no? De ser esa persona amigable. Entonces, estamos hablando que, por ejemplo, ahorita ya nosotros tenemos adultos mayores que requirieran o que necesitarían ese tipo de acompañamiento, donde se platica de sus emociones, donde difícilmente muchas veces la gente tiene la posibilidad, yo insisto, en la parte económica, de acudir con un terapeuta, Sí, ¿no? claro. Entonces, yo creo que también vuelvo a la educación desde los niños, donde desde pequeño sepas cómo trabajar con ello, ¿no? Y para ello, pues me gustaría, no sé qué les parece, hacer una breve conclusión de este tema, algo que quisieran aportar como conclusión, para hacer como una promoción de nuestra carrera, ¿dónde podemos aplicar nuestra carrera en este tema?
híjole, esa pregunta nos la habías hecho hace rato y sacamos una cosa y sacábamos otra. Y no podemos, bueno, para mí resulta complicado llegar a una sola conclusión. Creo que hay muchísimo por trabajar y creo que nosotros nos estamos dando cuenta que el futuro viene en los adultos mayores. Entonces, si lo vemos como negocio, si lo vemos como emocional, como viene todo para el adulto mayor, ¿qué podemos hacer yo como conclusión? Definitivamente es que nos hagan conscientes a las personas ahorita y a los que vienen más chiquitos que nosotros de lo que es un adulto mayor, que realmente no es una persona viejita ni achacosa como se les dice, sino todo lo contrario, son personas llenas de conocimiento, sabiduría y que son personas activas y que al final del día puede haber personas de 90 años, bueno, yo sí me encantaría decir que yo tengo mis 2 abuelas, una abuela tiene 92 años, es autosuficiente, se baña, se arregla, todos los días se pinta y es súper, ella es, bueno, autónoma 100%, se tiende su cama y todo. Entonces digo, wow, yo quiero ser como ella. Entonces, y tiene 92 años y se me hace un ejemplo de vida para mí, en lo personal. Y me encantaría que todos los adultos mayores se sientan autosuficientes, que no tengan que depender de muchas personas. ¿Y cómo logramos todo eso? Volvemos a lo mismo, ejercicio, salud mental, buena alimentación, cuidar tu sueño. Hay tanto por hacer, hay tanto por cuidarnos. Sí. Pues sí, hablamos demasiado de muchas cosas, tocamos muchos temas que no podemos, desgraciadamente no podemos ahondar tanto, pero sí, principalmente creo que va desde inculcar a nuestros jóvenes, a los niños, estos valores, este respeto al adulto mayor que ya ha desaparecido, casi por completo, y enseñar realmente a valorizar a estas personas que tienen tanto por contar y tienen tanto por aportar aún a la sociedad, aún así puede ser en enfermedad o en salud o como estén, tienen mucho por aportar a la sociedad. Entonces creo que es este respeto y a modo de conclusión, pues a mí me gustaría enfatizar un punto que también para mí es muy importante de la espiritualidad, esa conexión a tus creencias que también te da un sentido de vida y una fortaleza para seguir adelante. Sí, bueno, en mi caso a mí me gustaría también enfatizar mucho en el apoyo terapéutico, en el acompañamiento continuo, constante, desde edades tempranas, porque el autoconocimiento es básico para que podamos tener una salud mental favorable, ¿no? Estable. Entonces, si desde pequeños comenzamos a saber qué nos pasa, cómo nos pasa, por qué nos pasa y saber actuar ante eso que está pasando, pues yo creo que ya llevamos un paso adelante. Entonces, nunca es tarde. Yo creo que a la edad que estamos nosotros, que somos súper jóvenes todavía. Somos muy jóvenes, por supuesto. Nos falta mucho, entonces creo que podemos hacer muchos cambios propios o en uno mismo, pero principalmente apostarle a la psicología, al estudio de la mente, al conocer, insisto, nuestras emociones, gestionarlas, trabajarlas para ser mejores adultos mayores. Bueno, creo que ya por último creo que también dejamos el tema del psicólogo y de la psiquiatra, sí. ¿No? Lo platicábamos, que nos daba como miedo el decir, ay, voy con un psicólogo, con una psiquiatra. No, dejar ese tabú, ese miedo, ¿no? Y estar apoyando a los psicólogos y a los psiquiatras al 100%. Son personas que nos van a ayudar, perderles el miedo. Y yo pasé una tarde increíble con ustedes, amigas. Uh-huh. Ya luego les vamos a pasar todos los videos de antes, todas las risas que teníamos, sí, padrísimo. Sí. Ay, sí, fue una experiencia padrísima. Gracias, Rubí, por aceptarnos en tu casa. Fue una tarde muy, muy, muy mágica, se pudiera decir. Creo que este es un sueño en lo personal que yo tengo desde hace mucho tiempo. Y es un placer hacerlo con ustedes dos. Creo que desde que fue el inicio de este proyecto, fue una emoción. Sí. Ojalá que se transmita en el video. Y pues gracias por vernos, véanos, escúchenos. Sí, y decimos con mucho cariño. Y creo que vamos a cerrar con una frase, ¿verdad? Sí, una frase que nos gustó mucho. Encantó. Dice, las arrugas solo irán donde han estado las sonrisas. Entonces, que se noten las arrugas. Que se noten las arrugas. Que nos da señal de que nos reímos mucho, mucho, mucho y que somos muy felices.
Y recuerden, envejecimiento saludable. Así es. Cuídense. Gracias. Saludos. Bye. Bye.